Bueno, que los patitos estamos aquí para hablar de vascos con Juan Pedro Arín de la Federación de Vascos de Uruguay, lo cual es interesante. Con el Chaco de por medio, estamos hablando dos vascos en dos continentes, lo cual resulta ciertamente interesante y apasionante, no solamente por el paisaje y el paisanaje, que seguro que vamos a comentar, sino también por ese rico esquema donde podemos incardinar historia, presente, pasado, futuro. Pero lo mejor es, Juan Pedro, que te presentes tú mismo. Bueno, un gusto enorme y bueno, y es que ricasco por esta entrevista, siempre acercarse, como decías tú en la introducción, entre paisanos y más para quien se define como un vasco uruguayo, un vasco oriental, me gusta decir. Ya tendré la oportunidad de comentarte por qué el término de oriental, porque es parte de, como nos decía Borges, de nuestra historia. Y bueno, me defino, soy Juan Pedro Arín, San Martín, bueno, Erasum, Urroz, Aipasoro, Cogorza, en fin, toda mi ascendencia viene de por ahí. Mis abuelos inmigrantes, todos, que se conocen aquí en el Uruguay, en las actividades sociales que había en las casas vascas, que ya estaban instaladas hace muchísimos años. Ya te contaré un poquito la historia de los vascos del Uruguay brevemente. Y bueno, yo soy de alguna forma producto de, esa, de esos Pirineos, navarros, guipuzcoanos, de Ciberoa, en fin, y ahí vengo. Ahora mismo, ¿cuántos vascos habría en Uruguay? Mira, el estudio más serio que se ha hecho, que digamos de serio, por serio no deja de ser igual artesanal, pero da una guía, no tanto de vascos naturales, hoy en día, digamos, quienes han nacido en Euskal Herria son pocos, pero nuestra historia, desde los comienzos, desde el primer avistamiento de las expediciones de Juan Díaz de Solís, posteriormente de Magallanes, lo que fue la fundación de Buenos Aires y ese fundador de Montevideo, el durangués Bruno Mauricio Zavala, en comienzos del siglo XVIII, y de ahí en adelante siempre hubo presencia vasca. Eh, Hoy se calcula que de ascendencia vasca podríamos considerar que de nuestros 3 y poco millones de habitantes que tenemos en la República, actualmente un 14-15% son, digamos, de ascendencia vasca. La fuente era lo que te comentaba, un poco artesanal, porque se ha hecho en su momento gente con mucha voluntad a través del listín telefónico, a través de los equipos de primera división y segunda división del fútbol profesional, que aunque sea increíblemente sí da una pauta en el gran número de la presencia de esos apellidos. Y de los que no conocemos y de los que se van, digamos, desapareciendo por línea materna, ¿no? Pero ya te digo, desde los comienzos mismos de nuestra historia, eh, y aquí si querés me adelanto un poquito a contarte que para hablar de vascos en el Uruguay, digamos que la mejor definición que yo considero de este pequeño territorio apretadito entre dos colosos como son la Argentina y el Brasil, anteriormente lo fue entre las provincias unidas del Río de la Plata, con esa presencia centralista de Buenos Aires y ese puerto siempre en pugna con el puerto montevideano, y el imperio portugués y posteriormente el imperio de Brasil y posteriormente lo que fue la República Federal de Brasil y la Argentina. Entonces la mejor definición que yo he escuchado de nuestra tierra se define en 3 palabras, que es frontera, pradera y puerto. O sea, ese puerto que de hoy inicia a los primeros pobladores, esa pradera que es el sentido de ser del ingreso y de la riqueza de nuestro país, que en esas épocas
eran considerados sin provecho alguno, porque en estas tierras no había plata, no estábamos en la ruta de la plata, que le da nombre a la Argentina, ¿no? De la plata, ese gran camino que iba hacia el Potosí, pero sí la riqueza que posteriormente, a través de la introducción de la ganadería, bueno, en sus inicios el cuero, la carne, y frontera. Siempre ha sido un territorio en pugna entre esos dos grandes, y bueno, yo creo que buena parte por voluntad de quienes eran nacidos en estas tierras y de alguna forma de la diplomacia decimonónica también hizo intervención de Gran Bretaña, no hay que negarlo, en el concepto de crear, digamos, un estado de alguna forma tapón entre esos dos grandes y liberar, digamos, ríos interiores que hacían a la navegación de la época. Eso para contar, un breve raconto que quería hacerte de nuestra historia. Sí, efectivamente, lo de la historia resulta apasionante, pero antes de eso quisiera solamente a título mencionatorio en hecho de que tengo otro amigo uruguayo que se llama Gustavo Beidler. Él tiene origen un poquito en lituanos, que en la época de los años 30-40 pues tuvieron que salir de aquella parte, ando en Uruguay. Por supuesto, las ramas pues son diferentes, madre, padre, y las frondosidades de estas ramas pues pueden dar orígenes diversos, pero lo curioso es que este amigo es hincha de Wanderers, lo cual creo que es uno de estos equipos que es como decir en la liga del Estado español que eres hincha de Osasuna o que eres hincha del Sporting de Gijón. No es como ser de Peñarol Nacional, donde ser del Madrid o del Barça. Pero su padre, el padre de este amigo mío, pues tenía, además de la afición, tenía un amigo vasco, con el que acompañaban el tema de ir al estadio y ver los partidos, lo cual es el contacto vasco que tenía este amigo mío, Gustavo Beidler, que no sé si pasará en algún momento o tal vez no. Como es periodista, pues siempre puede hincar un poco esta vertiente a la que yo soy un poquito ajeno porque soy politólogo, aparte de historiador aficionado. Y eso me lleva ciertamente a la historia, porque parece que Uruguay tiene parte de ese concepto que lo tenemos aquí, porque los vascos en este lado, en la madre del origen de la diáspora de los vascos, ahí nos encontraríamos con el Estado francés al norte y el Estado español al sur, en el que en teoría tendríamos que estar integrados. Uruguay ha tenido esa situación casi desde el inicio. Un poder al norte que se fue transformando, como has dicho, de Portugal a Brasil, y otro al sur que es lo que ahora es conocido como Argentina. Y ahí ha tenido que bandearse la República Oriental del Uruguay. Exacto. Me das pie para contarte de la curiosidad de nuestro territorio, ¿no? En definitiva, siempre digo, un poco en broma, es un país, un estado sin nombre, porque es la república, o sea, nos define un sistema republicano que se encuentra al oriente de un río, o sea, la república que está al oriente del río Uruguay. Eso yo traía la pauta que en su comienzo, digamos, era visto desde la perspectiva de lo que habían sido las provincias unidas del Río de la Plata, posteriormente esa hegemonía bonaerense y lo que fue la Argentina, y es lo que nos da el nombre, ¿no? Somos los quienes estamos al oriente del río Uruguay. Y es verdad, o sea, no se puede quitar el mérito. A veces en historia se trata de simplificar poco menos que fue el Blue Book británico el que nos impuso, digamos, como Estado. Y sí había un sentido digamos, de nación que está en construcción. Convencido que todavía, por lo joven de nuestro Estado, es un país, pero que día a día, tú mencionaste, que ya no nos caracterizan grandes victorias ni militares ni de conquista, pero sí victorias en lo pequeño y en la poca población, victorias a nivel deportivo que han sido, ya te digo, gestas
mundiales, con sus dos torneos olímpicos, posteriormente los 2 mundiales, ya hace mucho tiempo, pero te da la pauta de lo que ha sido y ese sentido democrático republicano y lo cívico, que no hay que tener prurito en resaltarlo, que tiene nuestro pueblo. Y bueno, es un poco de eso hay. Yo creo que también nuestra forma de ser la hacen mucho quienes han descendido de los barcos, porque esa pradera que te comentaba era bastante vacía, no tenía grandes poblaciones. Aquí no hubo una población nativa, originaria, organizada a grandes volúmenes. De hecho, nuestro propio nombre no es de origen etimológico de quienes estaban aquí, esas pequeñas poblaciones de charrúas, minuanes, digamos, que no tenían un gran desarrollo lingüístico siquiera, sino que es de origen tupí-guaraní. O sea, ahí ya entramos a lo que han sido la presencia tupí-guaraní, la presencia misionera de las misiones del Alto Río Uruguay, y que nos da nombre a casi a toda nuestra topografía y ríos, para sintetizarse, ¿no? Pero sí, es como tú dices, Juan Carlos. Efectivamente, eso tal vez la gente conozca, a pesar de que ya van pasando años, y son 40, ¿quién lo diría? De la película de Roland Joffé, aquella de la misión de 1986, aquella visión en la zona de Paraguay con esas misiones, el siglo XVIII, con aquel problema fronterizo que solventaron en las Cortes entre Portugal y España, lo cual ciertamente hace que un siglo después haya eventos como por ejemplo la Guerra de la Triple Alianza, que tiene por origen precisamente el intentar favorecer a una facción sobre otra en el ámbito de la política interna de Uruguay, con lo cual eso es injerencismo, ciertamente. Totalmente. Tú sabes que tocas un punto del cual a nivel sí aficionado, pero siempre me atrajo mucho el estudio histórico. Yo de alguna forma soy de los que todavía creo que nuestros estados tienen, incluso Uruguay, una materia pendiente de reconocimiento y de alguna forma de pedir el perdón al pueblo paraguayo por lo que sucedió en esa época. Porque si bien tuvo, digamos, muchos quieren achacarlo solo a un tema, digamos, económico de la gran banca británica, como era la banca Berin o la banca Rothschild, pero después te va demostrando que no, que ese Paraguay de esa época estaba bastante desarrollado y bastante en utilización de industria, de ingenieros, de conocimiento de estos países. O sea, fue más bien, digamos, dos territorios, en ese momento ya el Reino de Brasil, Pedro II y lo que era Bartolomé Mitre, unitario en Argentina, que era una conquista territorial, era ser, digamos, Argentina siempre en ese momento quedó pendiente y quiso reivindicar lo que había sido el viejo virreinato del Río de la Plata. Y bueno, lo que pasa que en las primeras juntas de mayo ya el Paraguay con Gaspar Rodríguez de Francia decidió no participar y quedar con formar su propio territorio, su propia historia, ¿no? Pero bueno, es un hecho que yo creo que todavía la humanidad está muy en deuda porque podemos considerar que fue un genocidio. Así que has profundizado en el conocimiento, estudio de fuentes, igual tal vez hacer alguna publicación, ¿por qué no? Bueno, sí. No tengo yo personalmente la formación académica para hacerlo, pero sí Uruguay, digamos, en ese momento fue empujado para participar de alguna forma, porque también se necesitaba la logística de un puerto natural como es el Uruguay, un puerto de comercio, y tanto así que ese Estado de Derecho que había fue roto y apoyado por fuerzas del Imperio del Brasil y de la Argentina,
para derrocar en ese momento el gobierno de Bernardo Barro, con lo que fue la llamada Cruzada Libertadora por ellos del general Flores, y bueno, y contar con presencia también militar en el Paraguay. Y recién en el siglo XX, el doctor Luis Alberto Herrera devolvió y tuvo el gesto de devolver pabellones, devolver, o sea, de alguna forma dirimirse en esa actitud que había tenido el gobierno oriental, e incluso el propio doctor de Herrera participó en la guerra del Chaco en su momento, ya en siglo XX, en el contencioso que tuvo con Bolivia. Sí, es cierto que en el siglo XIX, a pesar de que ahora lo que pudiéramos llamar esos fans del Oblast de Latam, aquellos que son más del putinejismo y todo esto, lo hablan de las guerras que hay en otros lugares, sobre todo en Europa, pensando, estos que se meten en guerras, no como en Sudamérica, no, donde todo está fantástico, en la paz estupenda, pero se olvidan precisamente de ese bagaje en el que sí hubo guerras, como esta de la Triple Alianza, como la del Pacífico, como la Guerra del Chaco, en donde la conflictividad estaba a flor de piel y había unas bajas enormes. Totalmente. Bueno, la guerra del Pacífico que mencionas, lo mismo. No te olvides que a partir de ese momento ya Bolivia no tuvo acceso directo al mar, y bueno, las fuerzas chilenas llegaron hasta las puertas de Lima, ¿no? Y buena parte del territorio. No, el siglo XIX en nuestra región fue conflictivo. Lo que fue la conformación y la consolidación de los estados fue conflictivo, ¿cómo no? Sí, por eso resulta más bonito hablar de esos dos entorchados mundialistas del Uruguay en el primer mundial, que dentro de no mucho se va a celebrar el centenario, el de 1930, creo que fueron 3 estadios, ¿no? 3 estadios los que soportaron ese primer mundial, y luego el maracanazo, cuando Brasil incluso acuñó ya imágenes del mundial que habían ganado ellos, y en el último partido, venga, Uruguay hace la gesta. Supongo que más allá de ese pasado atribulado, resulta más bonito poder resaltar estas gestas en las que seguro había jugadores vascos, tanto en el 30 como en el 50. Sí, totalmente. Bueno, del Mundial del 30, como decía, se jugó en 3, se inauguró, todavía estaba el cemento fresco de lo que es el Estadio Centenario, monumento histórico del fútbol que aún permanece, va a tener algunas mejoras, conservando la esencia para jugar alguna de las fechas del Mundial del año 30, del futuro, para celebrar el centenario. Pero en esa época sí, se jugó en el Parque Central del Club Nacional de Fútbol y en el estadio o cancha, digamos, en ese momento. Imagínate cómo era, por ejemplo, Atocha en su momento en Donosti, y que era la de Peñarol en Pocitos, en el barrio de los Pocitos. Y después, bueno, sí, la gesta del año 50, sí, ya fue el símbolo, la exuberancia de ese, como el Uruguay no hay. Tú no te olvides que aquí se dan ciertas cosas como es el vanguardismo en algunas leyes sociales que fue colocando el doctor Valle, y leyes que eran muy modernas, voto universal, ley de 8 horas, la ley de madre, en fin. Y claro, lamentablemente esas dos flagelos mundiales, como fue la Primera Guerra Mundial, para un país que vendía carne, vendía lana, vendía cueros, tú no te olvides que todo el correaje, el abrigo y el famoso corned beef que hizo Inglaterra, reconoce como alimento que de alguna forma hizo triunfar a sus soldados, porque una forma de conservar la carne y un valor proteico en ese producto. Y bueno, todo eso fue riqueza para muchas familias, riqueza para el Estado,
Entonces, yo diría que ese periodo que va justamente de ese año 30, 20 y tantos, hasta el año 50, justamente, yendo como David y Goliat en muchísima desventaja, porque la fiesta estaba hecha para el Brasil, y que bueno, estos aventureros irresponsables, que además no eran los números del fútbol de ahora, eran poco menos que gente bohemia, que muchos a su vez tenían otro trabajo además del fútbol, y que fueran y tuvieran atrevimiento de ganar ese campeonato. Sí, eso es una de las cosas que van construyendo nación. Es un poquito esas cosas que te decía. Bueno, el mundo dirá lo que sea, será poderoso, pero bueno, aquí estamos con esas, o aquí estuvimos con esas cosas. Sí, precisamente en el Mundial del 50, Telmo Zarrano hoy en día, Zarra, que fue importantísimo para la historia del Athletic, pues con la camiseta en sí de la selección del Estado español, pero le metió un gol que fue importante para la participación en el esquema de 4, en el gol a Inglaterra, que bueno, pues tuvo cierta figuración en la mitología de este personaje. Es cierto que entre medias del 30 y el 50 hay un hecho que es importante para los vascos, una figura como Lehendakari Aguirre, que tuvo que pasar por Berlín. El libro es de Guernica a Nueva York pasando por Berlín, y cuando pudo salir, habiendo pasado con pasaporte y nombre de Álvarez Lastra a través de el legado diplomático panameño, pasa por Suecia y aparece pasando por Uruguay antes de volver a salir a la luz pública y poder recuperar su identidad natural. Sí, bueno, esa historia, ahí tenés, en el año 42, y ese libro que es fantástico, de Guernica, Nueva York, pasando por Berlín, y toda la peripecia, y todo lo que le sucede, y lo que sucede a la familia Aguirre en Dunkerque, y cómo logran su momento a través de la ayuda de ese, la genialidad también de ese diplomático panameño, de darle esa documentación de Juan Andrés Álvarez Lastra, y vivir un buen tiempo en el nido mismo del nazismo en Berlín, para después en forma segura poder cruzar el Atlántico. Él en Brasil prefiere, porque eran épocas también de mucha confusión en los gobiernos que habían tanto en Brasil como en la Argentina, no lo olvides. Entonces trata de decir, bueno, voy a pasar desapercibido en el Brasil. Y bueno, es icónica esa imagen del Lehendakari, todavía de Juan Andrés Álvarez Lastra, cruzando con sus lentes sin aumento, esas gafas redondas y ese bigote que él no usaba, cruzando con Ainzane, con su señora, el puente de la Concordia que nos une con el Brasil a través del río Yaguarón. Y bueno, todo lo que fue la celebración, los festejos y el tratamiento de hombre de Estado en el Uruguay. Todo, como te decía, en esa época en el Uruguay, que tenía una línea, creo, desde el comienzo republicana y pro aliado, fue recibido con todos los honores, y también lo fue por los centros vascos. Aunque hay que, la verdad de las cosas, hay que recalcar que no fue fácil para los centros vascos, sobre todo para uno de ellos, él en esa primer viaje, en esa primer recalada previa a ir a Buenos Aires del Lehendakari, de recibirlo como sí lo había hecho el Estado uruguayo y las autoridades uruguayas. Tuvo que viajar a Buenos Aires, replantear el tema, y sí, ahí sí recibirlo, que es donde queda la memoria de que cuando el Lehendakari habló en euskera y comenta, era emocionante ver a esos viejos carlistas octogenarios llorando y de alguna forma celebrando la venida del Lehendakari. Es una historia, así que para los vascos del Uruguay es de los hitos importantes.
Sí, porque comentas algo que puede, bueno, de la parte que he podido investigar respecto de las migraciones desde aquí hacia América, especialmente las que conformaron esas casas vascas, que ahora, sobre todo en esa zona del Río de la Plata, extendidamente, estarían el mayor número de la zona de Sudamérica, serían bien, tal vez por este impacto de la industria, de gente que tenía un concepto más, llamémoslo, bucólico pastoril a la hora de hablar del tema de la agricultura, la ganadería, el pastoreo en tierra vasca, ¿no? No se veían en una fábrica en Baracaldo, en Eibar o en cualquier otra localidad haciendo sus, en aquel momento no eran 8 horas, eran bastantes más, teniendo que dormir al lado de la fábrica, con lo cual desarraigo de la familia que pudiera estar en una zona más rural, y por eso fueron en parte hacia el sur, en dirección hacia el Río de la Plata, o bien hacia lo que fue el norte, Idaho, California, Oregón, toda esta zona también, que ahora está Boise, el Bass Block, todas estas fiestas que reflejan ese pasado, y también el desarraigo político. Comentaste los carlistas. Ya desde la primera, pero también la tercera guerra carlista generó un éxodo de gente que tuvo que salir, como también sucedió en el año 37, en 1937. Exacto. Tú sabes que en esa primer guerra carlista ya, vencidos que han venido, incluso se encuentran con un país, con ese siglo XIX de la década, finales de la década del 30, 40 y comienzos del 50 del siglo XIX, que, digamos, conservan sus rangos militares y se forman sus propios batallones en las guerras intestinas de esa conflagración que había civil en esa etapa de conformación de bandos de los estados que después derivó en lo cívico, derivaron en partidos políticos. En ese momento, aquellos viejos caudillos que habían estado en la independencia comienzan a diferenciarse en dos bandos, uno los blancos y otro los colorados. El tema de los nombres viene porque al no existir un uniforme de ejército, como era al uso, la única forma de diferenciarse era a través de divisas. Uno se utiliza, y que hicieron al comienzo, utilizar los colores del pabellón nacional. Uno adopta el color blanco y el otro adopta al comienzo el color celeste. Lo que pasa es que en el fragor de las batallas el celeste se desteñía y obtienen de los ponchos que se utilizaban, que eran ingleses, porque bueno, ya en ese momento la introducción de muchísima indumentaria, ropa, excedentes que iban quedando en el mundo ya estaban en nuestro territorio, y el forro que estaba en el interior de ese poncho era de color rojo, y ahí surge lo que es el Partido Colorado, que mantiene el nombre, y después cuando el Partido Blanco, que en su momento después deriva lo que se llama el Partido Nacional. Esos son quienes han mantenido, digamos, filosóficamente hasta entrado el siglo XX la hegemonía, cuando comienzan a aparecer otros partidos. El Partido Comunista, por ejemplo, en el Uruguay, tiene una tradición de más de 100 años, el Partido Socialista, y después lo que fue la conformación del Frente Amplio, y bueno, y de hecho actualmente, y ya en repetición, ha sido gobierno, o sea, en concordancia también y en convivencia con lo que es el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero a lo que te quiero contar, que en esas primeras ya vinieron esa presencia vasca. Había un batallón, el batallón Bastarrica, y después por el lado de los colorados había un regimiento que se llamaba Regimiento de Chasseurs Francés, o sea, de cazadores franceses, dicho así, pero básicamente eran vascos o bearneses, porque ahí tienes una de las características, ya hablando de diáspora, que de alguna forma nos da un tinte un poquito diferente con otras presencias vascas en América o Norteamérica, que es que aquí la presencia de Iparralde es muy, muy antigua, muy, muy numerosa en sus comienzos, bueno, y tú lo ves en lo que son los apellidos, sobre todo en el interior
del país, en la producción ovejera, ganadera. Es una característica. El sentido, yo siempre me encanta decir que el sentido del Saspiac Bat es anterior aquí que en los propios Euskal Herria. No tengo duda. Que aquí, claro, al final compartían un idioma hablando y también ha sido fuente de discrepancia después en la parte organizativa de cuando se comienzan ya a formar las instituciones, las euskalecheas. Cuando tú quieras te hago un pequeño raconto de su historia. Sí, seguro que hubo varias oleadas que generaron esas euskalecheas. De la más antigua, luego esta colusión respecto de las diferentes olas migratorias, y luego las generaciones que van naciendo en el propio Uruguay, aparte de los vascos que ya estaban, tal vez desde el tiempo de la conurbación de la zona esta de lo que fue Buenos Aires, fundado 2 veces, y las 2 por un bilbaíno, a la fundación de Montevideo. Sí. Entonces, te cuento, porque es anecdótico y es fascinante, que digamos, esos mismos vascos, esos viejos carlistas que hoy mencionábamos, ya en el último tercio, en el último cuarto del siglo XIX, fundan lo que fue la primera euskalechea a nivel mundial, que se llamó Laurak Bat, en el año 1874, y como buenos vascos surge la discrepancia, porque, por lo que te decía, aquí el hombre que participaba en sociedades como ser instituciones sociales o deportivas de su época, que podría ser el trinquete, el esgrima, los bolos, esos deportes. No te olvides que el fútbol de por sí que conocimos, digamos, surge un poquitín después, por eso el frontón y la pelota fue tan popular. Pero claro, el Laurak Bat se forma de inicio con un sentido de 4 en 1, y sobre todo por la reunión de aquellos que habían tenido esa historia común en las carlistadas, pero a los pocos años transforma, si bien no transforma el nombre, pero sí cambia el lema de Guziak Bat, Euskaldunak Guziak Bat, todos uno, porque claro, pero eso fue la experiencia del siglo XIX. Lo mismo después se repite ya en el siglo XX, 1911, se forma el Centro Éuskaro, también con sus socios activos solamente de los 4 arrialdes de Goalde, y en la reacción a eso, al año siguiente, se forma la euskalechea Euskal Herria, ya con un sentido de Saspiac Bat, y perduran y comparten hasta el día de hoy la vigencia. Estas instituciones ya más que centenarias. Que efectivamente es un hito, ese momento del 36-37, sobre todo el 37, en el que la selección de Euskadi hizo giras por el mundo como selección patriótica nacional, con el visto bueno de la FIFA, lo cual no deja de ser interesante el apuntarlo, porque puede ser antecedente en caso de que actualmente quisiérase establecer una selección oficial de los vascos para jugar al fútbol, lo cual es complicado porque ahora mismo es el deporte rey, y es más fácil hacerlo precisamente en pelota vasca o en surf o en alguna otra modalidad en la que habría más situación, pero resulta interesante en esas euskalecheas qué actividades se hacían. Supongo que actividades culturales ligadas al tema del ocio también, el aprendizaje del propio euskera. Sí. Yo para ya contarte un poco de alguna forma la historia familiar de estos abuelos venidos de esas regiones, ahora una Suberotarra, casado con uno de Oyarzún, pero bueno, criado en Irún, y después del lado materno de la zona de Leitza, el abuelo de Lavalle, el señorío de Berti, la abuela, ya con parejas que se conocen aquí en Uruguay y se conocen en esos eventos sociales que se hacían en los recreos, los lugares. Tú no te olvides que las ciudades tenían su sede social y su administración y sus salones,
sus encuentros culturales en el centro de las ciudades, eran las ciudades más pequeñas, y tenían su zona para los fines de semana de recreo en las cercanías de la ciudad, pero donde ya existían espacios verdes, donde podían hacer, por ejemplo, uno de ellos, un frontón con pared izquierda, se hacían los bailes, donde iban orquestas, tanto de típica como de jazz. Aquí el tango estaba muy arraigado, y también iban también los grupos de triqui, chistu, y bueno, se hacían danza vasca, y en los bailes de agarrado, contaba mi padre, que siempre había algún encargado, responsable de separar un poco y dar un poquito de aire a las parejas. O sea, esas son las cosas que se hacían, bolos, y los trinquetes. O sea, por ejemplo, la Euskalechea Euskal Herria ya se originó su primer sede social en lo que había sido un trinquete para jugar share, por ejemplo, que con su tambor, con su reja, como son los trinquetes, como eran de la época, y ahí esa fue la primera sede de esa Euskalechea. Y bueno, y eso sea los deportes, bueno, el mus, jugar mus, el evento social, el evento de beneficencia de damas. Tú no te olvides que el tema social era gran parte, ¿no? Gran parte del sentir de pertenencia, y bueno, primeras damas, señora de Luis Valleverre, la señora de Campistegui, en fin, grandes personas de la época eran asociadas a las Euskalecheas. Sí, en el siglo XIX-XX también hubo en el ámbito de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, y seguro que también en el País Vasco francés, esta noción acerca de qué era lo importante a la hora de preservar, por ejemplo, en cierta organización creada, porque en el ámbito vasco había otras personas que habían pensado, reflexionado sobre el hecho vasco, por ejemplo, Aita Larramendi, los hermanos Garat, en la vertiente nórdica, en el norte de los Pirineos, incluso con alguna propuesta. La alternativa Garat tiene un libro que se publicó hace no mucho, pero hacía falta una herramienta, y esa herramienta la crea un muchacho de Abando, de Bilbao, lo cual sería un elemento ahí, porque Bilbao incorpora Abando después, pero eso ciertamente sería harina de otro costal, lo mismo que el hecho de que murió muy joven Sabino Arana Goiri, nacido en 1865 y fallecido en 1903, que sembró precisamente la creación del Partido Nacionalista Vasco, en el que las juventudes que surgen en 1904 tienen esa misma disposición, lo cual me lleva a una pequeña anécdota bastante curiosa. Cuando se habla de esto no es tradicional, esto es tradicional, esto es de siempre o es de hace un cuarto de hora. En Madrid dicen que el chotis es un baile tradicional de ellos, es agarrado, pero esto que se baila en teoría en una baldosa, así muy cercano, es una contaminación de Scotis. Era un baile que venía de Escocia y ellos lo adaptaron y lo contaminaron y le llamaron chotis, lo cual ciertamente hace que uno también relativice cuando otros con estas visiones dogmáticas te vienen, ¿no? Lo mío es de toda la vida, lo tuyo no. Bueno, pues cuidado, que aquí todos tienen algún tipo de visión propia, y el que no la reconoce es porque es un totalitario. Total. Tú sabes que en lo personal, digamos, tengo una una persona que siempre me ha dado mucho interés en estudiar, y he hecho alguna charla sobre Sabino Arana, y la última charla incluso titulé Sabino Arana, nacionalismo vasco, si es anacronismo o la vigencia, ¿no?
Y si bien en ese corto periodo político, porque su vida fue muy corto en lo que vivió, y también los cambios que ha ido teniendo su pensamiento, sí fue algo que ha trascendido y trasciende hasta el día de hoy, también en la diáspora. Tengo el honor familiar que mi abuelo es uno de los quienes iza esa primera icurriña traída por Juanita de Bilbao de Macumia Berchale Batza en el año 33 y se hace, pero ya previo a eso, no mucho antes, por eso, pues si nos ponemos en situación, imaginemos, digamos, que esas ideas de quienes viajaban, de quienes traían esos jóvenes, esas nuevas ideas, digamos, en las casas vascas, de alguna forma transmitirlas y convivirlas con aquellos viejos, digamos, que habían tenido otro tipo de historia, ¿no? O sea, y la figura de Sabino, de hecho, también en nuestro país ya tiene grandes puntos de confrontación entre las casas vascas también, lo que derivó en lo que había nacido como Centro Éuskaro en su momento, en el año 1911, ya para 1915-18, ya se transforma estatutariamente en Centro Éuskaro Español, con una, digamos, definición de época muy clara y en contraposición de lo que eran las ideas también nacionales. Sin nada que ver con lo que es el sentido del vasquismo, porque esas personas que por ahí, y esos conceptos de nombres, y lo vasco iba más allá de eso, ¿no? Era un sentimiento, por eso la convivencia que han tenido esas casas y las actitudes que han tenido, lo que yo te contaba, cuando viene Lehendakari Aguirre aquí, el Centro Éuskaro Español, recibe con todos los honores y sin cortapisas al Lehendakari Aguirre, cosa que no hizo el Óscar Herria, ¿no? En su primera instancia, o sea, que después recapacita, lo pone, y después sí, la juventud de la Casa Vasca Óscar Herria sí es la que va ya definiendo y casi que para siempre el perfil abertzale que tiene hasta el día de hoy el Centro Vasco Óscar Herria. Pero pero por eso todo lo interesante y esa figura que en definitiva hay que tener el realismo que digamos que forma es él. A ver, quienes lo puedan criticar, decir es el culpable de todo, ¿no? O sea, el problema a veces no es lo que de pronto va sucediendo en el día a día y en las décadas, en la historia reciente de nuestros territorios o de nuestros estados, sino la esencia que viene de ese germen de sentir, ¿no? Sí, alguno llegó a decir que Sabino, casi en su corta vida, casi como Jesús, que tuvo 10 años de prédica, pues Sabino casi tuvo 10 años de prédica, desde el discurso de Larrazábal en 1893 hasta su fallecimiento en 1903. También 10 años de su vida, a pesar de que falleció a los 38 años. Dejó, alguno dice, un pararrayos encima de un polvorín, con lo cual solamente hacía falta que la siguiente generación, como Ángel Coldaño, Quisquicha, etcétera, etcétera, pues cogieran el rayo para poder explotar lo que fue esa herramienta al Partido Nacionalista Vasco. Ciertamente, Lehendakari Aguirre, que incorpora también la vertiente, a pesar de que ya había sido anterior, ahora tenemos a León XIV, León XIII, Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, a través de Chocolates Tobil, la propia empresa familiar, incorporó elementos de derechos laborales. Fue más veces
Porque después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y hasta lo que fue el primer Congreso Vasco de 1956, incluso se hizo un libro, el de conferencias, 4 grandes conferencias en América Latina, pero seguro que fueron más de 4, y con presencia también en Uruguay, en visitas a los jefes de Estado, con un reconocimiento bastante importante. Totalmente, sí, sí, sí. En el caso de Uruguay, además, claro, tuvo un vínculo muy grande y una amistad muy grande con quien después, casi, digamos, contemporáneo, no lo era en su primera visita, pero contemporáneo en su siguiente visita, que fue el doctor Luis Valle Verres, quien era propietario de la radio Ariel, CX10 Radio Ariel, y ahí es donde hace uno de los discursos más emocionantes, donde, digamos, arenga a todos quienes vienen, digamos, de la tierra de Aitor, a ser en la tierra que les ha dado acogida el mejor de sus ciudadanos, dice, ¿no? Y que el agradecimiento sea la conducta. Entonces, eso es como que algo permanece y tratamos muchos de mantener un poco esas cosas, ¿no? La palabra de Vasco aquí todavía es símbolo de contrato firmado y a cumplir, y el tema de esa forma de ser, que yo creo, como te decía al principio, que son de esos pequeños matices que quizás nos diferencian. A veces, yo me imagino que desde Carabía, de pronto dice, Uruguay y Argentina son lo mismo, son iguales, tú eres... Digo, a ver, yo creo que la impronta de aquí es más peninsular, hispánica en nuestro territorio, que lo que es de pronto en Buenos Aires, que hay una presencia más también italiana, muy superior, más pasionaria, quizás, algo hermoso en algunos aspectos, pero a mí me hace acordar mucho nuestras formas de ser, el medio y medio, el país de la mesura, el país de, como decía San Ignacio, de no tomar locas decisiones en momentos álgidos, sino ser siempre estudioso, cauteloso en la forma de tomar determinación. Y yo creo que esto es algo que nos enorgullece. Justo dijiste la palabra radio y apareció Gustavo Beitler, una voz forjada en la radio. Así que os presento Gustavo Beitler con Juan Pedro Arín, a pesar de que los dos tengáis pasaporte uruguayo. Bueno, un gusto grande. No te conocía. Ya me adelantaron que sos bohemio. Mi abuelo también. Mi abuelo, el de Leisa, era bohemio, de Wonders. Y yo salí mancha. Nadie es perfecto, no te preocupes. Un gusto, Juan Pedro, saludos, Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia que está mirando. Disculpar que llegué tarde, pero había entendido que la hora era hora de Uruguay y no hora de Euskadi. Sí, porque a veces digo España y Juan Carlos se enoja. Sí, puedes poner hora de Bilbao como centro del universo. Bien. Hora UTC. Qué bien, bueno, ahí ya tenemos alguna diferencia con Juan Carlos también, ¿no? Yo soy más guipuche que... Pero bueno, en fin. Sí, estábamos hablando un poco de la historia y de la realidad un poquito de los vascos en Uruguay. Me hubiera encantado estar desde el principio, porque ayer cuando hablábamos por privado, Juan Carlos, yo te decía que la verdad no tengo contactos con la comunidad vasca dentro de Uruguay. La única familia que conocí fue justamente por Wanderers, porque mi papá era muy amigo de, tal vez tú lo conociste, del Pocho Amondarain. Amondarain, ¿cómo no? Sí, personaje. Exactamente, el Pocho. Leopoldo. Leopoldo Amondarain, que supo ser hasta edil del departamento de Montevideo. Y con mi papá, desde que era chico yo hasta mi juventud,
íbamos juntos a ver a Wander y de camino pasábamos por la casa de Pocho, lo levantábamos a él y nos sentábamos los 3 o los 4, porque a veces venía alguno de sus hijos, a mirar el partido. Ese es el contacto, y que además siempre tengo un recuerdo cariñoso de los Amondarain por eso, ¿no? Porque el cuadro de fútbol, yo siempre aconsejo que los padres y los hijos tienen que ser del mismo cuadro de fútbol. Cuando digo padres me refiero a padre varón, hijo varón, en esto soy machista, deben de ser del mismo cuadro de fútbol. No, padre para acompañarse, ¿no? Está claro, muy bien. Claro. A mí me pasó en mi vida, los recuerdos más lindos que tengo con mi padre son en la cancha de Wander, o pescando. Sí. No, y como te decía el personaje de Leopoldo, yo tengo, digamos, de alguna forma, claro, si bien siempre estuve muy metido, un poco por mi historia familiar, de mis padres, tíos, digamos, uno se da cuenta ahora, con 61 que tengo ahora, que quiénes son quienes te fueron aleccionando en algunas cosas y porque uno es lo que es, no sale en generación espontánea, sino que yo ahora me doy cuenta todos aquellos escritos que me iba tirando mi tío y padrino, lo que decíamos hoy, de temas de Euskadi, de la Casa de Juntas, del árbol del roble Guernica, de Sabino, de la creación de la Icurriña, todo eso, claro, cuando uno tiene 18 años, 17 años, y aparte que con todo el fervor que uno puede tener a esa edad, digamos, y la pasión, digamos, bueno, se forma de una forma. Entonces yo con Leopoldo, ya te digo, hubo momentos, teníamos discusiones dialécticas apasionadas, pero resulta que él era más, después, en ciertos momentos de la historia reciente nuestra, de los 90, y tanto él era más apasionado que yo en algunas cosas, y además tenía la capacidad de la pluma, ¿no? Y bueno, esa herramienta la manejaba mucho también. Pero conservo un buen recuerdo de él. Igual yo. Yo la anécdota que tengo es genial. Cuando íbamos en el auto a la cancha de Wander, cuando doblábamos a la derecha, él decía, acá doblar a la derecha, pero cuando doblamos a la izquierda decía, eventualmente vamos a doblar a la izquierda. No, es tremendo. Y para darte una idea, mi papá era comunista. Y los dos eran amigos de adolescentes. Y de política, cuando se ponían pero siempre discutían en un tono tan amigable, claro, que era muy entretenido escucharlos. Bueno, eso es lo que le estaba contando ahora a Juan Carlos, que es un poquito que tenemos que cuidar mucho y sentirnos orgullosos, pero cuidarlo y mantenerlo, ¿no? El tema de que, y en el mundo actual, también, cuando uno, por ejemplo, ahora actualmente ni que hablar, como tú decís, pero, por ejemplo, en esa época, cuando viene el Endacari Aguirre acá, año 42, si tú invito a quien acceda, está todo en internet, lo que fueron los discursos del Parlamento y la oratoria y la forma de expresión de personas de todos los partidos, tanto ya digo, bueno, un Furgón y el Partido Socialista, quienes eran del Partido Colorado, las distintas ramas que tenía el Partido Colorado y el Partido Nacional también, y el Partido Comunista, o sea, y bueno, todo eso en convivencia, ¿no? Y por tanto, yo creo que es algo que tenemos que cuidar mucho todos siempre. Sí, comparto, totalmente. Y el mundo va a contramano de esto que acabas de comentar. Lamentablemente, estamos cada vez más polarizados. Justo hoy subí un video a YouTube donde hablo de que hasta el siglo XX, en las guerras, la gente se mataba más que nada por religión, mataba por un dios. Pero a partir del siglo XX, la gente endiosa las ideas y ya no mata más el nombre de Dios, mata el nombre de ideologías. Lo cual contrasta en el hecho de que los vascos, precisamente en esa época
final, porque habríamos hablado de los que tuvieron que salir en el siglo XIX por diversas vicisitudes, fue por la instauración de una dictadura, como fue la del régimen franquista, y hasta qué año fue, el año 85. En Uruguay hubo una dictadura, como había pasado también en Brasil en su momento, en Argentina, en Chile. Creo que en los años 80 hubo una importancia en los cuadros políticos de los vascos, por lo menos con apellidos vascos que estaban presentes por ahí. Sí. No, yo no entiendo un poco la pregunta, un poco como... por un lado, que había una dictadura hasta el año 85. Ya te digo, lo que uno puede... Yo lo que puedo sí recordar de lo que fue la salida, ese proceso no perfecto, pero en fin, que fue la salida a la institucionalidad nuevamente de nuestro país. Yo creo que, digamos, todas las fuerzas sociales, digamos, de donde podía, digamos, hacía algo. Igual iba a un recital de música, escuchar palabra La Paloma, cuando uno ya sabía de qué se trataba, pero lo que quiero decir, no sé si lo adjudicaría, digamos, a... yo no tengo recuerdo, al menos desde los centros vascos, del año, por eso te estoy diciendo. Yo lo bonito recuerdo que tengo cuando fue la famosa marcha del Obelisco, que fue el mar de gente, de todo, cientos de miles de personas que se conformaron ahí. Me recuerdo que ese día era una comida, yo imagino que sería o por fin de año, en el Centro Éuskaro Español, que se llamaba todavía en ese momento, que se hizo conjunto con la Euskal Herria, con Euskal Herria, y me acuerdo que en un momento, digamos, quienes presidían dijeron, bueno, vamos a terminar por acá hoy porque tenemos todos otro compromiso que hacer. Y el compromiso era ir hasta el Obelisco. Pero, sí, digamos, yo creo que fue un tema de general, ¿no? Sí, estamos hablando del año 1983, en un acto en el que había más de 300.000 personas. Era el primer acto político que se hacía en la dictadura. Participaron todos los partidos que estaban proscriptos, estaban representados por los partidos que podían estar en el escenario, y la lectura del discurso ese día la hizo un actor, Alberto Candó, un hombre con una voz grave, con una presencia impresionante, y lo eligieron a él justamente porque no representaba ningún partido, entonces mostraba la amplitud del sistema democrático y del entendimiento que había entre los partidos, y que existe aún entre los partidos políticos en Uruguay. Yo, con la referencia a los vascos, me refería a la presencia de apellidos vascos en las dirigencias en los años 80. Bueno, que siempre hubo en todo, ya te diría que en todos los partidos, digamos, en la misma proporcionalidad de lo que es la población, y ya te digo, y al ser en la mayoría y de apellido de pronto de inmigración de muchos años, siempre hubo en las cámaras, en los políticos, en distintos estamentos, hubo, sí, apellido vasco, ¿cómo no? Yo te voy a ser totalmente honesto. En ese sentido, yo soy 100% uruguayo, como que nunca me preocupé, salvo que el apellido sonara muy raro, en preguntar, ¿de qué origen es ese apellido? Como que nunca buscaba esas diferencias. Entonces, no tengo ni idea cuántos judíos puede haber en el Parlamento, cuántos vascos, cuántos armenios. No lo sé, honestamente no lo sé. Nunca lo vi así el mundo, por decirlo de alguna manera. Sí. Aparte, Juan Carlos, por eso no te olvides de eso, no te olvides de que es una presencia que tiene
centenaria de familias, entonces es normal que estén en todas las instancias, ¿no? Como dije, como puede ser en ese crisol de inmigración de quienes bajamos de los barcos, tanto galegos, alemanes, judíos, catalán, polacos, en fin. Me acuerdo que mi papá contaba en esa época en la escuela pública, pero todavía compartía compañeros de clase que eran de pronto polacos, o a los que le decían turcos, que en realidad no eran turcos, que eran libaneses, o le decían rusos, que eran judíos, pero no eran rusos, no eran de Rusia. Y contaba, trabajaba mi abuelo, trabajaba en la parte de calderas, en el área metalúrgica, en los frigoríficos que había, o sea, los frigoríficos son digamos las plantas industriales donde se hace la matanza de vacunos, de animales para carne. Estaban muchas concentradas en el cerro de Montevideo, y bueno, sus compañeros, había mucho polaco también. Bueno, hoy son todos uruguayos. Claro. Yo lo que noto que tiene Uruguay es eso, es más allá de que cada colectividad tiene sus lugares personales, por decirlo de alguna manera, por sobre las colectividades tenemos la bandera uruguaya. Sí, al menos así lo siento yo. Sí, hoy por hoy capaz que también las formas de comunicación que tenemos, por esto estamos viendo, o las distancias que se acercan, también, claro, nos permite de alguna forma el poder tener nuestro sentido también de pertenencia en distintos lugares, ¿no? Y con distintas formas, distintos sentires, sin perder una esencia. Yo, por ejemplo, Juan Carlos, una de las cosas a nivel de mi actividad dentro de la colectividad vasca del Uruguay, a nivel de la Federación de Instituciones Vascas, o de las Euskaltzias en las que represento, y por lo que yo en su momento me tocó vivir laboralmente también dentro de Latinoamérica, soy de una tendencia, digamos, también de lo que es el octavo Rialde, ¿no? Lo que vendría a ser el que es la diáspora, ¿no? O esas historias, que es diferente, como decís tú, la que fue la de Idaho, Wyoming, la que fue la chilena, lo que fue la argentina, pero también con un sentido horizontal, digamos, entre nosotros, ¿no? Porque en su momento capaz que en el siglo XX era el relacionamiento y era directo, digamos, era cuando después de la dictadura, después del Estatuto de Garrica, el relacionamiento fue, por ejemplo, gobierno vasco Uruguay, gobierno vasco Argentina, gobierno vasco Venezuela. Hoy por hoy yo creo que ahí está la cabida, digamos, y nos da fuerza a todos para poder ser también partícipes, quienes somos parte de la diáspora, ¿no? Por esta forma de hablar, tengamos o no tengamos el euskera, o intentemos. Sí, eso es una diferencia de otros procesos, sean los catalanes o sean, quizá ahora, o menos, en la zona de Gales, el ser nacionalista de una patria sin Estado se entroncaba con el euskera o con el idioma, y en otros lugares se dejaba más la voluntad de reconocerse como parte de ese pueblo. Por eso resulta curioso también con el hecho de Gustavo respecto de su pertenencia a la comunidad judía, en donde la historia precisamente de esa persecución generó, y no solamente estoy hablando de la más próxima, que sería la del entorno del 41 y años circundantes en el siglo XX, sino podríamos remontarnos a la época de Babilonia, de cuando se codificó lo que fue la Torá y todos aquellos documentos que hicieron cuando se produjo el retorno con Ciro el Grande, que pudiéramos hablar de que era sionista. Bueno, eso estaría en discusión histórica cuando se volvió a Tierra Santa con ya una identidad
más o menos reposada que pudiera volver a germinar en el lugar de origen. Con lo cual siempre hay alguna conexión entre estos pueblos, aunque también sus diferencias, lo cual enriquece mucho. Yo creo que en el caso de Uruguay todos los pueblos estamos muy conectados porque primero que Uruguay es un caso especial porque acá se le abrió la puerta a prácticamente todo el mundo. Yo no creo que conozco un par de anécdotas de personas que cuando llegaron a Uruguay se sintieron discriminadas. O sea, me acuerdo particularmente una vez, no sé si vos, Juan Pedro, te acordás, que un justamente gallego, que fue presidente nacional, que se me borró el nombre ahora, había contado, Seferino Rodríguez, había contado de que él sí había sentido discriminación en Uruguay cuando él había llegado. Pero en general es un país que recibe de puertas abiertas al inmigrante, y lo hemos visto en los últimos años, principalmente con los venezolanos y con los cubanos. Totalmente. No tienen problema, todo lo contrario, o sea, no es que no tienen problema para conseguir trabajo. Creo que hay mucha gente que tiene comercio y que busca a venezolanos para contratarlos por la seriedad que tienen, por la preparación que tienen, igual que los cubanos. Totalmente, sí, como no. Y sí. Entonces también ha habido mucho apoyo entre el que inmigró y ve a alguien que está inmigrando, en saber que o yo soy un inmigrante o mi abuelo fue el inmigrante, entonces tengo que ayudar a quien llegó hoy, porque yo, por ejemplo, pienso en mi abuelo, que llegó acá a Uruguay en el año 24 y solamente hablaba Yiddish. Y no tenían Google Translate. Y al otro día ya estaba vendiendo, tenía una canasta y vendía palillos. Y hoy en día el que llega y no habla español, es tan fácil empezar a comunicarse. Lo mismo para nosotros si vamos a un lugar donde no se habla español. Entonces, yo siento ese compromiso, como soy nieto de inmigrantes, de que cuando llega un inmigrante, ni le pregunto de dónde viene, lo primero que hago es invitarlo a tomar un café, para que se sienta como en casa. Aparte, imagínate que, claro, eso de alguna forma es parte de construcción de nación. Imagínate que, digamos, esos uruguayos de dentro de 30 años, y ya los hijos de esta gente que tuvo que venir por distintas circunstancias, ya venezolanos, cubanos, dominicanos, que se han quedado aquí, eso va a ser también parte de la construcción de nuestro ser nacional también, ¿no? Sí, por ejemplo, en las plazas de comidas, hoy en día podés encontrar stands de comida venezolana. Hace 7 o 8 años no existía. Sí. No existía. Bueno, ya se empieza a ver en lugares, en el Parque Rivera, ya hay una zona, ya me acuerdo a través de la intendenta Olivera en su momento, donde ya tiene su diamante para jugar béisbol. Y uno pasa, va a los fines de semana, y claro, pero lo vemos como de costado, como algo muy curioso, y hay miles de motos o cientos de motos y gente y los tonos, y ahí comparten dominicanos con venezolanos, con una cultura que, bueno, de a poquito se irá imponiendo, va a tener su lugar en los deportes también de aquí. Y es interesante porque van cubanos y además van funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que son los que empezaron, con los partidos de béisbol fueron ellos, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Sí, les cuento algo por curioso. Tú sabes que nuestro hijo mayor, que se llama Juan Pedro, vive en Berlín hace 8 años. En Uruguay jugaba fútbol americano en una pequeña liga que hay aquí, funcionarios de embajada y una liga, imagínate, fútbol americano en el Uruguay, ¿no? Que nuestra cabeza es, tú naces y te regalan una pelota de fútbol, ¿no? Y una camiseta y ya te designan qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y cuando se fue a vivir allí, como le gusta el deporte,
anotó en un cuadro determinado de la zona oriental berlinesa, y se tuvo fe para aplicar en un cuadro que tenía muy buen número. Y bueno, la cuestión que el año pasado salió campeón nacional de la German Football League, o sea que tenemos un uruguayo que juega fútbol americano, campeón de fútbol americano en Alemania. O sea que, por eso te digo, si el mundo será así, ¿no? De esa forma, y bueno, él ahora me dice que lo que quiere es cuando vuelva a ayudar a crecer el fútbol americano en Uruguay, y bueno, es cómo se van construyendo, ¿no? Vos sabés que acá hace unos 15 años, más o menos, sí, hace unos 15 años, se jugó en Uruguay la primer Copa América de fútbol americano, y los únicos países participantes fueron Argentina y Uruguay. Estuve en ese partido en el Estadio Francini, en la cancha de Defensor, en el Parque Rodó. Ganó Uruguay. Somos los primeros campeones de América de fútbol americano. Solo 2 participantes y a un partido, pero lo ganamos. Después se jugó el año siguiente la segunda Copa, también acá en Uruguay, y nos ganó Argentina. Él está entusiasmado porque en Brasil está creciendo, en Argentina está creciendo, y bueno, después que le vas a... Y bueno, yo mismo, que bastante negado para entender las reglas, pero de a poco, a fuerza, voy entendiendo, y me empieza a parecer un deporte interesante, muy cerebral, muy de estrategia, y interesante. Sí, a mí me encantan los dos, el fútbol americano y el béisbol. El béisbol me lo explicaron. El fútbol americano lo aprendí mirando televisión. En ESPN hay un comentarista que se llama Raúl Alegre, que fue campeón, tiene el anillo de oro, fue campeón de fútbol americano jugando por los Gigantes de Nueva York, los New York Giants, y tuve el gusto de conversar con él y de decirle, gracias a vos yo entiendo el fútbol americano. Sí. Esta anécdota la cuento, Juan Carlos, porque hace poco me tocó hablar con la gente de un medio de Euskal Cultura, y claro, y le pasé imágenes, y entonces, claro, lo curioso es ir bueno, y además participa en el Centro Vasco también. Entonces, claro, digo, bueno, a eso me refiero con diáspora. A eso es lo que te quiero decir. O sea, este chico que vive en Berlín, tiene algún contacto con el Centro Vasco de Berlín también, en fin. Y bueno, el mundo va, y es de ellos el mundo. Sí, hay una figura que me gusta ponerla encima de la mesa porque él era natural del Valle de Ayala, en la zona de Álava, pero circunstancialmente no nació allí, nació en Madrid. Podía pasar. Estuvo en la época del 36 en el Madrid sitiado, circunstancialmente. Se llamaba Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez, que fue mártir en el año 56 porque fue secuestrado en Nueva York como delegado ante la ONU del gobierno vasco. Había estado en la conferencia de San Francisco y en otras vicisitudes, bastante interesante la biografía, pero en cada manifestación que había respecto de la libertad de un pueblo hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano, él iba y se solidarizaba, estaba acompañando con ellos. Seguramente eso influyó a la hora de que Rafael Leónidas Trujillo le secuestrara en una terminal de metro en Nueva York, le llevó a su centro de torturas y acabó liquidándole hasta el punto de que no existe un cuerpo que podamos enterrar de Jesús de Galíndez. Lo cual ciertamente dice la fiesta del chivo, ¿no? Sí, es una biografía bien interesante, pero ejemplificadora de esta vocación de una persona cosmopolita, con cierto arraigo familiar en un lugar, en el ámbito de Álava, pero con esa vocación integracionista. Sí. No, pero te decía que el libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, de alguna forma comenta que está de alguna forma basado un poco en lo que ha sido un poquito ese martirio, sí, de Jesús de Galíndez, ¿no? Y su llevada a torturar Santo Domingo. Sí, lo pintoresco es que después de tanto tiempo
los que sí tienen una tumba son los dos que le persiguieron y están en el mismo cementerio en Madrid, como son Rafael Leónidas Trujillo y Francisco Franco. Pero bueno, eso ciertamente resulta sorprendente. Y todavía habría esa tumba en el Valle de Ayala que estaría esperando probablemente ya para siempre, porque no creo que aparezcan los restos de Jesús de Galíndez. Pero esto de las fosas también, allí tenéis bastante conocimiento respecto de lo que hizo la dictadura, los desaparecidos y todo esto. Gustavo me lo ha comentado alguna vez. Sí, en Montevideo hay una plaza que lleva, en el Prado, que lleva el nombre Jesús de Galíndez, cerca, ¿sabes de dónde? De la zona de las Carmelitas, en el Prado de Irigoitía, un poco para Dufour y Álvarez, por esa zona, hay una placita que está bastante descuidada. Tuvo, en su momento, sí, se hizo algunas cosas en la época de Aquiles Lanza, o sea que estamos hablando de 1985. 85. Sí, sí, pero se hizo esa inauguración, se puso una placa. Bueno, lamentablemente los bronces en las plazas van desapareciendo todo. Todo lo que se pueda fundir va desapareciendo de plazas y cementerios, lamentable. Pero bueno, es la realidad. Pero existe una plaza así en conmemoración de Jesús de Galíndez. Yo reconozco que no sé qué plaza es. Creo que también hay otra por el árbol de Guernica, en Montevideo. Bueno, está la plaza de Guernica, sí, ahí todos los 26 de abril vamos, los centros vascos, se hace la conmemoración del bombardeo y nada, fue noticia un poco este último año pasado porque la comuna municipal instaló ahí un canil en una parte de la plaza. Es una plaza sin ser grande, pero tiene espacio, o sea, no afecta la parte del roble, que es un roble traído de los viveros de Guernica, y la placa recordatoria de la villa de Guernica, que es del año 43, que por un decreto de Congreso de Intendentes de todo el país, que eso está vigente todavía, la ordenanza tiene que hacerse, construirse o destinarse un espacio público en conmemoración del bombardeo de Guernica. Toda otra historia, Juan Carlos, y hay, por suerte, hay algo de bibliografía también de eso. Sí, eso es a fin de cuentas conexión, arraigo, anclaje de una parte del mundo hacia otra. Sí. Bien. Sí, de esto saben bastante porque en Jerusalén está la Avenida de los Justos, ¿no? Donde el justo tiene que ir, poner el árbol. El árbol es importante para muchas culturas y en eso resulta curioso porque en el 2004 Wangari Maathai, de esa zona del Cuerno de África, lo hizo porque allí había una falta de árboles y cuando, haciendo una gira mundial, pasó por el País Vasco, dijo, aquí no tengo que hablar de árboles, ustedes ya lo tienen bastante bien mentalizado el tema de la importancia de los árboles, así que les hablaré de otras cosas. Bueno, si me permiten dar un dato, sí. Lo que estamos sufriendo a nivel mundial, una tala importante de árboles, y en lo que va del siglo XXI, el único país que tiene más árboles que en el siglo XX es Israel. No es un dato menor teniendo en cuenta que el 50% es desierto. Sí. ¿Te ha tocado hacer algún servicio allí o kibutz o tuviste permanencia en Israel? Hace mucho tiempo, estuve un año viviendo allá. Estuve justamente viviendo en dos kibutzim. Fui a vivir la experiencia socialista del kibutz. Y estuve como turista, así que ejército. O sea, que tengo un sobrino, mirá, qué curioso. Y lo que es el amor, a lo que lleva el amor. La hermana de un cuñado mío, se convirtió al judaísmo
para casarse con su marido, con Sergio, y o sea que es judía, y los chicos ahora ya están en una preadolescente y el otro ya en adolescencia, y va a ir para allá. Pero lo que, un poco broma, lo que decía, bueno, me imagino que irás a trabajar un kibutz o harás el servicio, en fin. Y creo que no, iba más de una especie de año sabático, pero de paseo, de fin, digo, no es así, amigo. Nosotros tuvimos, digo nosotros porque fue un grupo de viaje grande que se formó entre Uruguay, Brasil y Argentina. Éramos un grupo de 90 y estuvimos en 2 kibutzim viviendo, y después sí, estuvimos como casi 3 meses paseando por todo el país. O sea que, pero fue en el año 90, imagínate, en el año 90 en Tel Aviv creo que había 3 torres. Hoy en día, si ven una foto de Tel Aviv, es puro rascacielos. O sea, ha cambiado totalmente eso. Y con respecto a la parte militar, tuvimos un entrenamiento de 2 semanas, simplemente lo tuvimos porque justo fue el año en que Saddam Hussein invadió Kuwait. Entonces tuvimos un entrenamiento como para aprender a manejar armas, a inyectarnos en caso de porque en aquel momento estaba el tema de las bombas químicas, ¿no? Sí. Con las que Saddam Hussein atacó a los kurdos en el norte de Irak. Así que bueno, esa fue la experiencia militar que tuve, pero fue mínima. Sí. Sí, la vertiente que supongo que le ha dado más fama a Gustavo es el tema de los carnavales. En este momento estaría un poquito inmerso en ese asunto. Locutor de radio. Carnaval, desde el año 93 con el carnaval en radio. Y haces crítico del carnaval. Contame un poco, porque a mí también me da como, mirá, y te estoy hablando desde aquí, ¿no? Pero si bien nací en nada, a 2 cuadras del barrio sur, yo vivía en Ibicuí, Soriano. Le digo Ibicuí, toda la vida le voy a decir Ibicuí, no voy a cambiar el nombre, porque fue ese barrio, el centro, fue lo que me formó, fue mi juventud. Y claro, iba mucho, a mí una señora trabajaba en casa, y que, bueno, como dice ahora, áspero, entonces mi madre, sé que para sacarme un poquito de encima, que no fuera molesto en casa, me decía, Ulma, llévatelo a Juan Pedro, y íbamos mucho a las llamadas, y ahí me fascina la llamada. Me acuerdo que íbamos detrás de comparsa central, en fin, fenomenal. Pero no así viví el carnaval. Pero me tocó compartir oficina con 2 abogados escribanos muy serios durante el día, pero el comienzo de charla ahora en esta época era desglosar cómo había sido el cuplé, desglosar el vestuario, desglosar como todas las instancias, que a mí me parecía fascinante, porque cómo se puede hablar de algo que de pronto o es parodia o es en broma, con ese sentido, con tanto detalle crítico, cultural. Contame tú. Bueno, eso es algo que nació justamente en el año 1993 con Carnaval del Futuro en radio. Porque antes no se hacían comentarios de carnaval. Se transmitía el concurso, se hacían entrevistas, se decía qué lindo que estuvo el conjunto y nada más. Y Carnaval del Futuro creó la mesa de comentaristas, que una vez terminada la etapa en el Teatro de Verano, la etapa del concurso, se hace, hasta el día de hoy se siguen haciendo los comentarios, y se hacen justamente en cada una de los rubros que hay, en baile, en canto, bueno, canto no, se llama voces al rubro, coreografía, canto, texto, escenografía, y me faltó una que, bueno, que cambia según la categoría, pero
en Carnaval del Futuro fue que se empezó a hacer. El trabajo mío es de locutor, o sea, yo lo que hacía era operador locutor en el Teatro de Verano. En una época leía los avisos como en el fútbol, bien rapidito, y me encargaba de la locución artística. Me sigo encargando de la locución artística, lo que es la presentación del programa, la presentación de los diferentes espacios, y la publicidad ahora, en lugar de hacerla en vivo, sale grabada. Y yo no voy más al Teatro de Verano, yo la vivo en San Javier, una colonia rusa. Mirá. Estoy acá, sí, me aburrí de Montevideo y me vine para acá porque... Y tenés las islas ahora que son paseo ahora que fue el presidente hace poco a tomarlas ahí enfrente, ¿no? Yo nunca entré en San Javier. Creo que entré una vez. Es divino salir a navegar por el río. Las islas antes eran más agrestes, ahora que están bajo control del Estado, está prohibido esto, está prohibido aquello, está prohibido lo otro. Ahora resulta que habían prohibido fumigar, porque como era zona de cuidado, ¿no? Entonces hubo una invasión de mosquitos muy grande, nos echaron a los turistas, y bueno, siempre pasan. Cuando el Estado toca algo... cuando el Estado toca algo, no. Cuando en el Estado se pone gente que no está preparada para cumplir la función en la que la ponen, va a fallar, ya sea en el Estado o en una empresa privada. Sí. O sea, si el Estado o una empresa privada me pone a mí a manejar en una petrolera, a la petrolera le doy más, sea pública o privada. Pero la diferencia es que vas a durar poco. El del Estado va a permanecer. En el Estado permaneces, en la privada duras 15 minutos. Porque Uruguay, Juan Carlos, en el pasado, ahora tal vez un poco menos, pero el partido político que llegaba al poder, o el grupo del partido político que llegaba al poder, le pagaba favores a la gente con empleos públicos. Era algo totalmente naturalizado, ir a la oficina de un senador o de un diputado y que él te dé la tarjetita y anda a hablar con fulanito a tal lugar, y ibas a ese lugar porque fulanito era compañero del partido y tenías empleo público. O para conseguir el teléfono. Me acuerdo cuando yo me fui a vivir al Pinar, estamos hablando de Juan Carlos, 30 kilómetros del centro de Montevideo, pero había muy pocas líneas telefónicas. Y te hablaban de un tema que se llamaba los bornes, y había pocos bornes. Se ve que cada caja era todo analógico, entonces cada línea telefónica, pero siempre reservaban alguna, quedaba libre, pero había que tener el amigo que era el director, que te daba su tarjetita y decía, no, tú ve a hablar con esto y te van a dar el borne para que tú tengas tu línea telefónica. No, es todo otra historia para hacer el Estado uruguayo. ¿Pero ustedes me iban a hablar de los vascos? Sí, bueno, algo hemos hablado, y los vascos, a fin de cuentas, que es un elemento que alguien puede pensar, vamos a hablar de los vascos, vamos a hacer un cuadro con óleo sobre lienzo, en el que queda muy bonito, y es un momento en la historia, como una fotografía. Pero la vida no es eso. La vida puede quedar eso muy bien para un museo, pero los vascos que viven en Uruguay pues tienen vicisitudes que van antes, durante y después, like a Rolling Stone, siempre girando en la rueda de la vida, con lo cual seguro que también son partícipes también del carnaval, también de esas historias del tema de la tarjetita y de todo lo que ha podido ir pasando a lo largo del pasado, presente y futuro, con lo cual yo creo que está como engranajes mezclados también, como habéis dicho, respecto de las otras poblaciones que están en el Uruguay. Es algo complejo, ¿no? Un ingrediente más de esa ensalada. Muy bien. Muy bien. A lo que tú digas, Juan Carlos. Con lo cual supongo que por esta vez podríamos ir haciendo algún tipo de conclusión, y siempre habrá otras ocasiones, ¿no? Con lo cual primero Gustavo y luego tú, Juan Pedro. Para mí la conclusión, yo siempre digo que yo estoy muy feliz y muy agradecido a que mis abuelos hayan bajado en el puerto de Montevideo,
toda la vida he tenido vínculo, evidentemente, con la colectividad judía, porque somos una colectividad muy pequeña, entonces siempre he estado dentro en contacto dentro de la colectividad y en actividad dentro de la colectividad, pero siempre, en mi caso, sobre eso está, reitero, la bandera uruguaya, como que yo nunca me preocupé. Yo conozco a a Juan Pedro, y veo que el apellido es Arín, y no me genera preguntarle, ¿y de dónde venís? Salvo que escuche a alguien, que acá pasa en un Uber, con acento. Entonces, cuando escucho a alguien con acento, ahí sí le pregunto de dónde venís. Pero si no, como que somos todos de acá. Entonces, me pasa eso. Para mí, existimos los uruguayos. Y después podemos ser judíos, vascos, o lo que fuera. Pero con eso no quiero decir que yo me siento más uruguayo que judío, ni más judío que uruguayo, porque sería como preguntarle a un padre que tiene 2 hijos a qué hijo querés más. No. Pero vivo en Uruguay. ¿Me explico? O sea, así siempre lo sentí yo. Yo, Gustavo, si me permitís, bueno, yo saludarte, Juan Carlos. Te conocí en septiembre del año pasado, allá en la zona de Foronda, y ya quedamos en contacto y estoy siempre a disposición. También pensaba, y estoy siempre súper dispuesto, todo lo que quieras o lo que yo pueda aportar referente a lo que es lo vasco, la colectividad más o menos organizada, porque por una razón muy sencilla, ya te digo, como siendo, como decía Citarrosa, ¿no? Cachorro del Cebollatí, decía él. Yo soy, bueno, montevideano del pleno centro de Montevideo, cerca del Judas Remendón, no, porque no era el rico, siempre, a veces piensa que todo judío en Uruguay es todo rico, no es todo rico, hay gente que vino tanto como nuestros abuelos a trabajar y salir a vender y tratar de ganarse el pan todos los días, que es lo que me parece fascinante y enriquece, y me das pie para decir el gusto que me dio conocerte, Gustavo, y ojalá podamos seguir, ahí va, tomar un café, seguir charlando de todo un poco, y nada, y ya te digo, a la orden. Pero, y en el caso mío, es lo que yo trato de explicarle a veces gente que me dice, hombre, que al final que sí eres vasco, pero eres vasco de tal país, eres vasco de tal... No, soy vasco uruguayo, porque a mí me unen 2 cosas y 2 amores, ya te digo, es el lugar donde yo nací, donde se crían mis hijos, donde vivo yo, y aquello que me viene de ese rinconcito del Adriático, pequeñito y subido a los Pirineos, es lo que me une. Para mí, otros lugares, los respeto muchísimo, pero me son tan ajenos o tan familiares como puede ser o Italia, que adoro, o Rumanía, ¿me entiendes? O Cataluña, en fin, lo que tú quieras. Pero digo, a mí me une lo de aquí y me une ese sin más banderas que esa. Sí, perfecto. Pues agradezco a los dos el haber podido estar en este conversatorio, y a los que hayan llegado hasta aquí, por supuesto, pueden dejarle el like, la suscripción, los comentarios, lo cual eso siempre es bueno para cualquier canal. Y volveremos. Nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, es que ricasco, Juan Carlos, hondo pasa, hasta hondo sigue. Cuando quiera, Juan Pedro, conocer San Javier y venir a navegar al río Uruguay, no sé si te gusta pescar. Me gusta, algún doradito tengo pero de la Bella, allá un poquito más al norte, de allá de la cuando baja un poquito ahí, que hay una corredera ahí, en la zona del azúcar, ¿viste? Donde está el azucarero Bella Unión, ahí salíamos pescando un poquito, algún doradito salía, alguna boga, estaría bueno también.